Capítulos sobre la oración. 1. Si deseas aprender la verdad, toma el ejemplo del citarista, que inclina la cabeza ajustando el oído al canto mientras hace girar el plectro con la mano. Y así, al tiempo que las cuerdas vibran juntas con arte y la cítara emite la melodía, el citarista palpita con su dulzura. 2. Oh laborioso trabajador de la viña, que el ejemplo te sea claro y no seas incrédulo. Si de él aprendes a ser sobrio como el citarista y permaneces orientado hacia la profundidad del corazón, obtendrás fácilmente lo que buscas. Pues asida de manera sublime por el eros divino, el alma ya no podrá retroceder. Dice de hecho el divino David: mi alma ha adherido a ti. 3. Oh querido, la cítara representa al corazón, las cuerdas los sentidos. El plectro es imagen de la mente que mediante la razón mueve continuamente a éste, que es el recuerdo de Dios, del cual llega al alma un inefable deleite, y el cual ve los rayos divinos en el intelecto puro como si se tratase de un espejo. 4. Si no anulamos los sentidos del cuerpo, no brotará en nosotros esa agua viva que el Señor donó a la samaritana. Es sabido, buscando el agua sensible, ella encontró el agua de la vida que brotaba dentro de sí misma. Como la tierra contiene naturalmente al agua y la hace fluir, así también la tierra del corazón contiene, per natura, esta agua de manantial y fluyente, semejante a la luz paterna que Adán perdió a causa de la transgresión. 5. Del mismo modo que brota el agua de una fuente eterna, así también fluye desde el alma esta agua viva y surgente. Al habitar en el alma de aquel hombre teóforo que fue Ignacio, ella le hizo decir: no hay en mí fuego de amor por la materia, sino un agua operante que habla. 6. Esta beata, o más bien felicísima sobriedad espiritual del alma, se parece al agua que brota y mana desde lo profundo del corazón. En efecto, el agua que brota del manantial llena la fuente. Del mismo modo, el agua que mana del corazón y es, por decirlo así, incesantemente movida por el Espíritu, hace que el hombre interior en su totalidad se encuentre pleno de rocío divino y de espíritu, mientras transforma en fuego al hombre exterior. 7. El intelecto que se ha purificado de las cosas exteriores y ha sometido los sentidos completamente mediante la virtud práctica, permanece inmóvil como el eje del cielo. Dirige la mirada hacia la profundidad del corazón
cual si fuera su centro. Gobierna la cabeza, mantiene bajo su poder los rayos de la mente, que desde allí recogen los conceptos divinos cual si fueran flechas, y domina todos los sentidos corporales. 8. Al oír esto, nadie que esté necesitado de leche y no se haya iniciado aún en estas cuestiones, debe intentar tocar alguna de esas cosas prohibidas cuando todavía no es el momento. Los padres definieron ese accionar, esto es, el actuar de quienes buscan antes de tiempo lo que es propio de un determinado momento y pretenden entrar en el puerto de la impasibilidad sin contar con lo apropiado, como estar fuera de juicio, pues es imposible que quien no sabe leer estudie un libro. 9. Eso que se despierta en el alma a través del Espíritu Divino, como consecuencia de la lucha, serena el corazón al grito de Abba, Padre. Tal movimiento carece de figura, o mejor, de forma. Sin embargo, nos transforma con el resplandor de la luz divina y conjuntamente al ardor del Espíritu Divino nos conforma como corresponde. También nos altera y cambia por la mediación del poder divino como sólo Él sabe hacer. 10. El intelecto purificado por la sobriedad se oscurece fácilmente si no se aparta por completo de las cosas exteriores a través del continuo recuerdo de Jesús. Quien ha hecho concordar la práctica con la contemplación como custodia del intelecto, no rechaza el ruido ni desoye los sonidos, sean estos articulados o no, porque el alma, herida por el eros de Cristo, lo sigue como a aquel más amado. 11. Es posible que quienes viven en el mundo logren detener las pasiones y los sobresaltos de la carne, o bien lleguen a frenarlos con la razón según la conocida sentencia: deteneos y sabed. Sin embargo, es imposible que los hagan desaparecer o los supriman definitivamente. En cambio, no cabe la menor duda de que la vida eremítica logra erradicarlos por completo. 12. El agua de manantial puede tener un movimiento rápido o bien un movimiento calmo y más lento. Si su movilidad es rápida, es difícil que se enturbie debido a la velocidad de su fluir. Y si llegara a enturbiarse por un instante, se purifica nuevamente con gran facilidad, precisamente a causa del movimiento que posee. En cambio, cuando el flujo de agua se vuelve más escaso, justamente por haberse ralentizado se enturbia y permanece casi inmóvil. Carece, pues, tanto de pureza como de movilidad. 13. En los principiantes,
en aquellos que están en la vía moral y práctica, el demonio se insinúa con sonidos inarticulados, también articulados, mientras a los que están en la vía contemplativa les hace imaginar fantasías, para que crean que el aire adquiere un cierto color semejante a la luz. A veces, incluso presenta esas fantasías como fuego, para seducir al atleta de Cristo e inducirlo a la vía contraria. 14. Si deseas aprender cómo se debe orar, establece el fin de la atención o de la oración y no te desvíes, porque bien sabes, su finalidad es la compunción permanente, la contrición del corazón, el amor por el prójimo. Lo opuesto es evidente: pensamientos concupiscibles, murmuraciones maldicientes, odio por el prójimo y toda disposición semejante. La humildad y la contemplación. 25. Admirables son tus obras, Señor, y mi alma sale de sí a causa de la intensa conciencia que tiene de ellas. El motivo que da lugar a la elevación del intelecto se torna en ocasión suprema de humildad. Aquello que eleva el alma infinitamente la humilla hasta el extremo. La humildad es, de cualquier forma, principio de contemplación, y esta última es, a su vez, su perfección. Aunque uno tuviese toda la sabiduría del mundo, sin humildad le sería imposible adquirir la contemplación que eleva. Digo contemplación que eleva, para distinguirla de aquella que tenían los griegos, incapaz de elevar. Pero sin la contemplación que eleva, el hombre no acepta humillarse y no dobla su cuello. Oh, indecible sabiduría de aquel que tan sabiamente nos ha creado. ¿Quién lo ha conocido antes de haber visto, gracias a la humildad, una excelsa elevación y también el exceso de humildad que proviene de las cosas excelsas? También del intelecto, concebido como un Dios, se podría decir que quien ha descendido es el mismo que ha ascendido, arribando a lo siguiente: como aquel que ha subido, así también es aquel que ha descendido. En efecto, cuando el intelecto, entendido como ciencia, en la humildad y mediante la gracia, llega a las realidades excelsas, se deleita y alegra de cosas propias de aquello que supera a la razón. Se pone por debajo de todo a causa de la humildad. Por su parte, David dice: Señor, no hay soberbia en mi corazón, ni mis ojos son altaneros. No persigo grandezas o cosas que me sobrepasan. Yo siento humildemente. Pero más allá de eso, y no sin razón, el intelecto podría decir también lo contrario. Señor, no me he humillado, no me he considerado miserable, ni me he definido como polvo y cenizas.
pues mi corazón se ha exaltado, mis ojos se han alzado y he caminado en medio de cosas grandes y extraordinarias que me sobrepasan. Oh maravilloso Rey Creador, tú me has golpeado el corazón con el éxtasis, mientras contemplo la obra de tu sabiduría. El intelecto que ha sido creado conocedor de tu providencia. Como la forma del amor es triple. 46. La experiencia muestra que el principio del amor es triple y analógicamente también lo son sus primeros efectos y razones. Existe un amor sensible, es decir, de los sentidos, dirigido hacia realidades sensibles. Se trata de un apetito pasional hacia aquello que es grato, por el cual es fácil advertir que a menudo incluso los animales carentes de razón aman a alguien. Existe también un amor que es un deseo racional del alma hacia cualquier cosa que se le presenta como un bien. Esto responde, pues, a una especie de beneficio favorable al bien. El tercer amor es espiritual. Proviene del espíritu vivificante. Es una fascinación sobrenatural que sin intervención de la voluntad empuja la belleza hacia el corazón. Una fascinación que arde y opera en la contemplación de la belleza suprema, es decir, de Dios. En efecto, bello e infinitas veces más bello que cualquier otra realidad, Dios no es contemplado por una decisión voluntaria del alma, sino per natura. Análogamente, su eros divino no arde por ninguna intervención de la voluntad, porque siempre se mueve por una operación natural del espíritu vivificante que opera en el interior del corazón. Más aún, tan lejos está de ser puesto en movimiento por la voluntad, que al contrario, es él mismo quien suele mover a ésta. De ahí que haya sido llamado divina consolación, como corresponde a una operación de Dios en el alma, producto de la inspiración y la morada del espíritu o alma vivificante, en función de la relación con Dios. Morada, unión y conformidad admirable que gobierna el intelecto junto a todas las potencias del alma, que con vigor atraen a la unión con la divina belleza y el deseo intelectual de lo bello. Ninguna de las otras dos formas mencionadas es definida como consolación, ni el apetito por sensible deseable, ni del deseo del bien. Solo el amor es denominado consolación. El amor del bien espiritual en la contemplación producida por la operación del Espíritu Santo, como deseo puesto en movimiento sensiblemente a través del corazón. Precisamente, consolador es el nombre que se adjudica al Espíritu Santo,
que opera este movimiento que, sin dudas, es amor y del cual los otros dos amores son representación. En una palabra, el amor del alma que busca el bien en vista del bien, mediante el pensamiento, es, con toda justicia, imagen del amor divino y espiritual, mientras el amor sensible es imagen del amor del alma. Luego, es razonable considerar que uno realmente desconoce qué sean el amor, la dulzura y la consolación, y que en tal caso está en absoluto desconocimiento del amor, antes que el corazón sea convulsionado en forma permanente y manifiesta por la potencia del Espíritu Santo vivificante. En efecto, ni siquiera el pensamiento es capaz de mover la sede de las potencias del alma, es decir, el corazón desde el interior. Lo mismo vale, y con mayor razón, para la sensibilidad. En esas formas se ama parcialmente, en representación y sombras. En cambio, la potencia y la operación del Espíritu Santo y vivificante, al dominar desde el profundo habitáculo interior del alma y por consiguiente poner en movimiento todas sus potencias, a las que fascina en la contemplación intelectual de la belleza suprema, suele embelesar al alma en grado sumo con la belleza divina, con un amor verdadero y una fascinación ultramundana. Por consiguiente, sólo quien está bajo el divino influjo y es divinamente convulsionado, comprende con seguridad en lo secreto del alma qué es realmente el amor y cuál es su fruición. También advierte cómo ningún hombre ama realmente nada en modo alguno antes de haber participado del espíritu vivificante. Incluso si bajo algún aspecto puede amar, y tampoco sabe qué es realmente el amor y el indecible deleite que viene de él, en Cristo nuestro Señor, al cual corresponde toda gloria, etc. El intelecto asciende a la contemplación de Dios de tres maneras. 47. Así como el movimiento del cuerpo tiene necesidad de algo distinto de su propio orden, de los ojos, por ejemplo, y de algo diferente de la propia naturaleza, tal es el caso de la luz. Análogamente, el movimiento del intelecto tiene necesidad de ojos distintos de los que pertenecen a su orden y de una luz que supere su propia naturaleza. Por ello, no todo movimiento del intelecto es conveniente, sino sólo el realizado mediante los ojos y la luz de la gracia. En mí, los ojos del intelecto representan la apertura del corazón que se produce gracias a la fe. La luz es Dios mismo que opera en espíritu
en el interior del corazón. Luego, así como la luz sensible no mueve la visión de uno que no tiene ojos, sino mediante uno que ve, del mismo modo la luz inteligible, Dios, no mueve al intelecto de quien no posee la apertura del corazón, sino mediante uno que la tiene. Claro que ni siquiera los ojos hechos para ver se agitarían sin luz, y tampoco la apertura del corazón lo haría sin Dios. En una palabra, el corazón no soportaría siquiera la propia apertura si no estuviera Dios que opera y se le muestra, el práctico y el contemplativo. 51. El contemplativo recoge como un fruto el placer de la parte buena, relativa a la verdadera contemplación. Conserva el silencio y contempla a Jesús. Al ignorar ese placer por no haberlo probado, el práctico se preocupa y se agita con muchas cosas. Salmodiar, leer, cansar el cuerpo. Y a veces reprende a aquellos que hacen volar la facultad intelectual entre las realidades inteligibles y que, con la percepción, están entre las cosas que no se ven. Los considera perezosos e indolentes en el deber. Pero dedicarse a esas cosas provoca un indecible placer, y vivir pacíficamente entre ellas reporta una gloria inefable. Probablemente, quien realiza esos reproches no ha comprendido en su intelecto que alrededor del veraz Verbo de Dios, al que nada falta, nuestro deleite encuentra el reposo esperado, en tanto el Verbo ama eternamente al hombre. Ese placer suele nacer de su contemplación, y Él, que es totalmente perfecto, nada necesita de nuestra parte. De ahí la alabanza dedicada a María, que sentada a los pies del Señor, se nutría de la contemplación de sus palabras y elevaba el propio ser interior a la inteligencia. No así Marta, que se preocupaba y se agitaba por muchas cosas, según se narra. De este modo, el Señor advirtió a las dos mujeres sobre lo que es mejor, y también enseñó a todos que llegaría el momento en que los hombres no sólo se abstendrían de acusar de ociosos a los contemplativos, sino que los alabarían y se esforzarían en imitarlos según las propias posibilidades. Sobre el verdadero placer. 80. Según creo, nadie que se aproxime a las cosas con juicio puede ignorar que se llama propiamente placer a aquello que, al ser realizado, permanece el mayor tiempo posible libre de acusación de la naturaleza y la razón, dejando al corazón lleno de alegría y gozo, incluso después de haber sido satisfecho. Evidentemente, esto es algo que está muy alejado de lo que sucede con el llamado placer carnal, que es imaginario
y no verdadero placer. Quien ama y busca aquel placer puro, indisoluble, intelectual y espiritual, no pecará. Más bien, su pensamiento será fácilmente transportado de las cosas de la tierra a las del cielo, y a partir de ese momento toda su alma será elevada. Tal es el verdadero placer, el placer del corazón, del cual es imposible arrepentirse, el legítimo placer del alma racional e inmortal, el placer que permanece eterno, luminoso, perenne, no condenable, sino deseable y envidiable. Placer inseparable de los santos de siempre, lleno de turbación, pacífico, suave, franco, capaz de embellecer, grato, pleno de sentimientos divinos, límpido, consolador, pleno de alegría, ya sea mientras se realiza como después de haberse consumado. Si lo has apreciado intelectual y espiritualmente por medio de la experiencia, ciertamente aprobarás lo que he escrito. De otro modo, por ahora, vigila con la fe las cosas dichas. El placer carnal. 81. En lo que respecta a aquello que no es placer intelectual y del espíritu, sino de la carne, resulta pecado incluso el solo hecho de llamarlo placer. Una vez satisfecho, aporta un amargo arrepentimiento. De ahí que nos equivoquemos al denominarlo de ese modo. Es un placer bastardo, ajeno al alma racional. Es feo e innoble, perezoso, amante de las tinieblas, inquieto, pesado, pasajero, y se marchita fácilmente porque, cuando el cuerpo ha envejecido, incluso contra su propio deseo, desaparece con vergüenza. Es censurable, desventurado, inútil, prisionero, lleno de ignominia, de fétido sentir, blando, deforme, cosa de quienes no tienen esperanza, desconsiderado, y después que ha sido satisfecho, aporta profunda tristeza a quien lo ha ejercitado y practicado. Si lo has experimentado, ciertamente conoces la verdad de cuanto he escrito. Si gracias a la mano de Dios lo has evitado, fíate de mis palabras como de palabras verdaderas, y tendrás, sábelo bien, una vida gloriosamente fructífera.